El tema que traigo para esta noche, o la enseñanza, por decirlo así, es alta crítica de la Biblia. Y vamos a comenzar por definir, ¿verdad?, qué es la alta crítica. La alta crítica es el nombre dado a los estudios críticos de la Biblia que buscan investigar su origen literario. En ese sentido se le llama alta crítica, ¿verdad?, a cierta disciplina dedicada a estudiar los problemas relacionados con la paternidad literaria y la pureza del texto de los libros de la Biblia. O sea, hermanos, en otras palabras, tratan de descubrir la fecha de cada libro, su autor, sus propósitos y las características del estilo y el lenguaje. Se preguntan cuáles son las fuentes originarias de los documentos bíblicos, cuestionan cada uno si son dignas de confianza. Y muchas veces no podemos o no entendemos qué significa criticar, ¿no? Porque a veces cuando dices es que tú estás criticando, lo entendemos como juzgar, ¿cierto? Y más o menos va por ahí la situación. Quiero hablarles un poquito de Immanuel Kant, que es conocido como el padre de la crítica. Immanuel Kant fue un filósofo, científico prusiano de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. La razón pura no es suficiente, decía él. Y me llama la atención esa frase que viene ahí, dice: la existencia de la Biblia como texto para el pueblo es el más valioso bien que posee el género humano. Todo intento de menospreciarla constituye un crimen contra la humanidad. Eso es lo que él consideraba, ¿verdad? Y vámonos ahora, ¿qué es crítica? Crítica significa distinguir, separar, dividir, hacer juicios inteligentes acerca de asuntos o preguntas históricas, literarias, textuales y filológicos. La crítica bíblica liberal es con el fin de construir el texto. La crítica bíblica conservadora surge con la crítica liberal. O sea, existe la crítica liberal y a raíz de eso, que es de investigar, por ejemplo, si, quién escribió este libro de la Biblia, en qué fecha, cuál fue su origen, el por qué se escribió. Entonces, estos críticos o estos teólogos de alta crítica, ¿verdad?, se encargaron de hacer todo eso. Lo vamos a ir viendo. Entonces, en base a eso surge la necesidad de la crítica liberal. Es como la oposición, por decirlo así. Dice aquí: ser un crítico significa simplemente plantear acerca de la autoría, fecha, lugar, fuentes, etc. La crítica moderna comenzó en el siglo XVIII con la aparición del teísmo en Inglaterra y el iluminismo en Alemania. Ahora vámonos entre la diferencia entre alta y baja crítica, lo que yo les estaba hablando ahorita. La baja crítica tiene que ver en el sentido más amplio con el lenguaje, ¿verdad?, que es el vocabulario, gramática, sintaxis, etc. Y con la historia de la transmisión del texto. Incluye además el intento de establecer el texto de los autógrafos, los manuscritos originales de los autores bíblicos. A eso se dedica la baja crítica. Ahora vamos a ver a qué se dedica la alta crítica. En contraste con la baja crítica, que tiene que ver mayormente con asuntos lingüísticos y textuales, la alta crítica se dedica al estudio de problemas de composición, incluyendo el autor, el momento, el lugar y las circunstancias en que se escribió el material en cuestión. En este caso estamos hablando de la Biblia. También tiene que ver con la validez histórica del escrito. Además, estudia la forma de la composición y cómo fue transmitido. Ahorita vamos a comenzar, ¿verdad?, a ver la alta crítica de la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Vamos a hablar un poco de Julius Wellhausen. Este hombre fue un teólogo y este hombre escribió una teoría. Y vamos a ver quién fue este hombre. Fue un investigador bíblico alemán de vital importancia en el estudio de la historia antigua de Israel y del Islam.
Representa una nueva postura en cuanto a los métodos críticos empleados y la distinción de fuentes en la investigación teológica. Sus primeros trabajos fueron estudios sobre el Antiguo Testamento. En ellos Wildhausen creó las bases para el moderno punto de vista de la historia del Antiguo Israel, que él mismo presentó en sus prolegómenos sobre la historia de Israel, 1883, y en su posterior historia de los israelíes y judíos, 1894. Después, Wildhausen quiso dedicarse al estudio del Nuevo Testamento, como resultado del cual realizó la traducción comentada de los Evangelios. Sus trabajos en estos campos siguen considerándose hoy en día fundamentales para el estudio de la historia de las religiones. O sea, a pesar de que muchos de estos hombres que son teólogos, estudiaron, pero terminan siendo ateos. ¿Por qué? Porque dudan de la veracidad de la palabra de Dios. Lo toman solamente como un punto de investigación y comienzan ellos a sacar sus propias teorías. Vamos a ver, ¿verdad? La hipótesis documentaria de Julius Wellhausen. La hipótesis documentaria de este hombre, la hipótesis documental o hipótesis de Wellhausen, propone que los primeros 5, ¿verdad?, escritos del Antiguo Testamento, que ya sabemos que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que juntos se conocen como la Torá o Pentateuco. Ya hemos visto acerca, ¿verdad?, de que los libros de la ley, que el Pentateuco, que son 5, son una combinación de documentos que provienen de 4 fuentes de origen narrativa, o sea, es decir, originalmente independiente, que eran fuentes paralelas y se combinaron posteriormente por una serie de redactores, editores, y dieron origen al Pentateuco, como lo conocemos en la actualidad. Y ahí puse una imagen. Creo que no se alcanza a ver muy bien, pero aquí es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, y vean los colores. Véanlos, obsérvenos, porque ahorita en la siguiente diapositiva vamos a comenzar a ver como a descifrar el por qué eso. Como número 1 viene la fuente J. Dice que esta fuente J viene de la tradición chavista. La fuente más antigua trata de narraciones que constituyen la mitad del Génesis y del Éxodo, más unos fragmentos de Números. Describe a un Dios parecido a un ser humano llamado Yahvé, o más bien, y ya ven ahí la YHWH, que hemos dicho que es el nombre de Dios impronunciable. ¿Sí lo recuerdan? En todas partes, y tiene un especial interés en el territorio del reino de Judea y personas relacionadas con su historia. Tiene un estilo elocuente, originalmente compuesto hacia el año 950 a.C., ¿verdad? Dice que mucho antes de la división del Reino Unido de Israel en el Reino del Norte de Israel y el Reino del Sur de Judá en el año 922 a.C., por lo que es la fuente más antigua. Vámonos a la fuente E. Esta es la tradición eloísta. La fuente E es paralela a la fuente J. Dice que a menudo, duplicando las descripciones, constituye una tercera parte del Génesis y la primera mitad del Éxodo, además de fragmento de Números. Describe a un Dios parecido a un ser humano, inicialmente llamado Elohim, y Yahvé, después del incidente de la zarza ardiente, donde Elohim se revela a sí mismo como Yahvé. Se centra en el reino de Israel, en el Silo, sacerdocio. Tiene un estilo moderado, elocuente, es moderado, ¿verdad? El otro decía que era muy elocuente, ¿sí se acuerdan? Originalmente compuesto en el año 850 a.C. Vámonos a la fuente D. Yo sé que está como un poco complicado, ¿verdad?, entender un poquito esto, pero bueno, la tradición deuteronómica es la fuente D. Toma la forma de una serie de sermones acerca de la ley y consiste en la mayor parte del Deuteronomio. Su término distintivo para Dios es, y viene ahí, ¿verdad?, el nombre impronunciable de Dios, que es la Y, H, W y H. Eloheinu, traducido como el Señor nuestro Dios, originalmente compuesto hacia el año 650 y 621 a.C. Vámonos a la fuente P.
Esta es la tradición sacerdotal, preocupados con la centralización del sacerdocio y con listas especialmente genealógicas, fechas, números y leyes, ¿verdad? Describe a un Dios distante. Fíjense aquí cómo ella describe la fuente P, a un Dios distante, despiadado, a quien llaman Elohim. Copia parte de la fuente J, de la fuente E, pero altera detalles para resaltar la importancia del sacerdocio, ¿verdad? La fuente P consiste en cerca de un quinto del Génesis, partes sustanciales de Éxodo y Números, y casi todo el Levítico. Tiene un bajo nivel de estilo literario, muy bajo nivel, compuesto en el año 550 a 400 a.C. Vámonos a R, que es redactor. Los redactores de la Torá comenzaron con la combinación de la fuente J y E para crear la versión JE hacia el año 750 a.C. La adición de la fuente D generó G. Los redactores denominados la fuente P pusieron el trabajo, por eso trabalenguas, ¿verdad? El trabajo en su forma definitiva en el año 400 a.C. Gran parte de esta tradición fue escrita durante el exilio del pueblo judío en Babilonia, provocado por la ocupación de Israel que hiciese el rey Nabucodonosor. Y ya vieron, esa es como el resultado. Esta es la teoría de Julius Wellhausen, o sea, no vayan a decir, entonces así está escrito la Biblia. No, esa es su teoría de él. Por eso es la suma, está la fuente J, la fuente D, E, y entonces es como agarrar, te regreso un poco a esta imagen. Por eso les decía, observen bien esa imagen, J, E, P, ¿verdad? R y D. Entonces él dice, de aquí agarraron un poco, de aquí agarraron de esto, y se compuso la Torá. O sea, esa es la teoría de él. Sí, hasta ahí espero que vayamos entendiendo. Eso es hablando del Antiguo Testamento, por eso es alta crítica, porque estos hombres teólogos se dedicaron, ¿verdad?, como a indagar, como mucha gente hoy en día dice, bueno, a ver, como que no tiene lógica, y entonces comenzaron a estudiar, a investigar, a sacar sus propias teorías. Ahora vámonos a crítica de las formas. Crítica de las formas es un método de acercamiento que se ha aplicado por igual a la literatura bíblica y a la no bíblica. Dentro de la Biblia ha sido aplicado a ambos testamentos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento al Pentateuco y a Salterio. Acabamos de ver el Pentateuco. Pero preeminentemente a los evangelios es un esfuerzo por ir más atrás de los evangelios escritos y sus fuentes literarias a la etapa oral de la tradición de los evangelios, y a ejemplificar y examinar las diversas formas, ¿verdad?, o tipos de historias, declaraciones, etc., representadas en la tradición oral. Vámonos a los evangelios sinópticos. ¿Han escuchado ese término? Los evangelios sinópticos, bueno, no sé, son más nuevecitos, ¿no? ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Es Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Bueno, se conocen como evangelios sinópticos, los de Mateo, Marcos y Lucas, porque tienen el mismo esquema y parten de una triple tradición común, la famosa fuente Q. Se habla mucho sobre la fuente Q, y yo también le preguntaba a mi profesor que a qué se refería la fuente Q, y vamos a ver a qué se refiere la fuente Q. La fuente Q es una colección hipotética de dichos de Jesús, aceptada como una de las dos fuentes escritas detrás del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas. Q se define como el material común que puede encontrarse en Mateo y Lucas y que no puede hallarse en su otra fuente escrita, el Evangelio de Marcos. Q viene de Quelle, que significa fuente en alemán. Esto es la fuente Q o el documento Q. Vámonos a ¿de qué estamos hablando ahora acerca de la crítica de las formas, o cuáles son sus temas. La seguridad que tenían estos, dice aquí, los viejos liberales o estos teólogos, era de que estas fuentes literarias primarias, Marcos y Q,
habían descubierto a un Jesús histórico, es decir, no sobrenatural. La encarnación, el nacimiento virginal de Jesús fueron temas que no eran del agrado de los críticos liberales, causaron una actitud negativa entre los evangélicos hacia la crítica, ¿verdad? Uno de ellos fue este hombre, Zhuangzi, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero él decía que Jesús era solamente, o presentaba a Jesús como un Jesús histórico, como cualquier hombre de la historia, no como un Jesús sobrenatural, no como un Jesús hijo de Dios. Y este hombre pues también fue un teólogo, ¿verdad? Franco-alemán, era un gran filósofo, pero lo que yo les digo, o sea, estudian y buscan las fuentes para investigar sobre el origen de la Biblia, pero no creen en lo sobrenatural. Y este hombre, William Burret, dice que él no encontró el profeta ético, liberal del amor y hermandad, sino dice que él encontró al Mesías divino completamente consciente de ser el Hijo de Dios. Utiliza su teoría secreto mesiánico. Esa es una teoría donde dice él que Jesús viene a este mundo y que guarda ese secreto, no dice ser hijo de Dios, y entonces para poder él intentar explicar cómo ese Jesús, ¿verdad? Un día va a regresar por su iglesia, él dice en su teoría, ¿verdad? Que él lo tuvo como en secreto. O sea, cuando Jesús viene a este mundo, no dice, ¿verdad?, que es el Hijo de Dios y que va a regresar por su iglesia y que va a regresar, ¿verdad?, a la tierra. Este hombre dice que no solo analizó el retrato de Cristo en Marcos, él fue más allá al intentar explicar cómo el Jesús humano en la historia llegó a ser el Cristo divino de Marcos. Se hace esto mediante su famosa teoría del secreto mesiánico. Ahora, vamos. La expresión crítica de las formas se refiere a las diversas formas literarias que asumió la tradición oral mientras era transmitida de boca en boca. Ahora, ¿qué significa tradición? Tradición es la palabra de Dios no escrita en la Biblia, que se nos ha transmitido a través de los apóstoles, sucesores en la vida de la iglesia apostólica, eclesial, escritos de los santos padres. Es decir, la palabra de Dios ahora nosotros la tenemos escrita, pero ¿cómo fue transmitida o cómo llegó a nosotros? Fue oralmente, por eso habla de la tradición. La palabra de Dios, dice aquí, es el evangelio de Jesús preservado al principio mayormente oral. La palabra de Dios fue preservada por la iglesia, por los apóstoles en forma oral y fue administrada por el Espíritu Santo antes de asumir forma escrita. Nosotros tenemos la palabra de Dios, pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y Él dejó su evangelio, cuando los discípulos comenzaron, ¿verdad?, a dar la palabra, las enseñanzas de Jesús, entonces fue transmitido oralmente, ¿sí? Es decir, yo le digo algo a Carlos y Carlos le dice a Melanie y Melanie le dice a Freddy y Freddy le dice a Frida, y fue así como nos llega a nosotros la palabra de Dios antes de ser escrita, porque después, bueno, sabemos que hay un año en el cual la palabra es escrita y es impresa, etc. Ahora, dice, los historiadores, dice, los evangelios registran solo un pequeño fragmento de los hechos y las palabras de Jesús. 4 hechos importantes son pasados por alto. Dice aquí, número 1, el breve periodo que pasó entre los eventos. Número 2, el papel de los testigos oculares en preservación de la tradición. Número 3, el lugar del testimonio apostólico autoritativo. Y número 4, el papel del Espíritu Santo. Estas 4 cosas. Qué importante, ¿verdad? Nosotros sabemos que la palabra de Dios es nuestra fuente de fe.
que la palabra de Dios, y hasta no sabemos el texto de toda la escritura, es inspirada por Dios. Y nosotros como iglesia, como cristianos, sabemos que la palabra de Dios es poderosa. Sabemos que la palabra de Dios es viva, que cambia vidas. Pero ha habido hombres que se dedican a estudiar, a indagar cómo es que tenemos la palabra de Dios. Y la alta crítica no está peleada con el Evangelio. Es decir, todos los que estudiamos la Biblia, las Escrituras, tenemos que acudir de cierta forma o estudiar la alta crítica. ¿Para qué? Para indagar, bueno, quién escribió la epístola, ¿verdad? De Romanos, en qué año fue, cómo fue, y comenzamos a buscar esas fuentes. Ahora, la conclusión de todo esto es que, a pesar de los excesos, la crítica de las formas ha arrojado considerable luz sobre la naturaleza de los evangelios y de las tradiciones que se emplearon. Es decir, todo esto que yo les acabo de decir acerca de la alta crítica y qué es la crítica, quizá puedan decir, ¿y a nosotros de qué nos sirve, no? Es solamente como términos que a lo mejor no entendemos, como de la fuente Q, que si la fuente J, D, pero de cierta forma, eso, a pesar de que esos hombres, siendo estudiados, filósofos, teólogos, la palabra de Dios no se contradice. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo fue quien habló en la vida de estos hombres, en la vida de cada uno de los escritores, escrita en un periodo aproximadamente entre 1500 a 1600 años, por más de 45 autores, escrita en diferentes lugares, diferentes circunstancias, pero que hoy en día nos ha llegado hasta nosotros. Y bueno, eso es lo que yo les quise presentar con el tema de alta crítica de la Biblia.